televisión, construcción de agenda, diversidad e inclusión. ¿Ya? Por favor, tomar ubicación. Ya estamos listos para comenzar la mesa número 8, el tratamiento de las noticias en televisión, construcción de agenda, diversidad e inclusión. Va a moderar Mariana Moyano y están presentes Carlos Figueroa, gerente de noticias de Canal 7, Francisco Mármol, gerente de noticias de Telefe, Ricardo Márquez, director de Vive TV de Venezuela, Luciano Sanguinete, director del canal de la Universidad Nacional de La Plata, y Pablo Tarico, de la gerencia audiovisual de Telam.
Bueno, vamos a dar comienzo, buenas tardes, a la última mesa de estas jornadas. El título, como ustedes ya saben, de la mesa es el tratamiento de las noticias en televisión, construcción de agenda, diversidad e inclusión. Y tenemos panelistas que se los voy a presentar brevemente ahora y después, a medida que vayamos dándole la palabra, los vamos a volver a mencionar. Los leo en el orden en que están aquí, no es una cuestión de jerarquía ni de nada. Está Carlos Figueroa, que es el gerente de noticias de Canal 7, Francisco Mármol, el gerente de noticias de Telefe, Ricardo Márquez, que es el director de... Perdón. Sí, es verdad. Sergio Arria Borges, ¿dice así? Vicepresidente de Gestión Productiva del canal Vive TV de Venezuela, Luciano Sanguinetti, que es el director del canal de la Universidad Nacional de La Plata, y Pablo Tarico, que es de la Gerencia de Audiovisuales de la Agencia de Noticias Telam. Muy brevemente, para que podamos mantener la mecánica que se viene dando en las jornadas, que es de una breve exposición, algún intercambio si es que hace falta entre los panelistas y que se abra la posibilidad de preguntas y de opiniones de los participantes. Quería plantear una idea que, si sirve quizá para disparador de lo que puedan discutir acá en la mesa, es que hoy justamente los que no son de Argentina se habrán enterado, hoy celebramos en la Argentina el Día del Periodista, por la salida de un periódico que fue La Gaceta, que fue pensado y construido por Mariano Moreno. Y la tensión que aparece ahí es que ese producto gráfico tenía la intencionalidad de dar a conocer ideas explícitamente políticas. Entonces, cuando uno retoma esa celebración, medio como que se pone un poco en tensión o en contradicción quizá con algún mito de la información, de algo, un hecho aséptico, sin ningún tipo de condimento o de contaminación ideológica. Y me parece que un poco con eso tiene que ver esta mesa, porque si estamos hablando de agenda, la pregunta que nos podríamos hacer es cómo se construye eso y qué es el pluralismo dentro de esa agenda. Inevitablemente, y lo voy a hacer, me lo quedé, digamos, de la mesa anterior, que fue tan calentita en el debate. Me parece que también un elemento que hay que tener en cuenta cuando uno habla de pluralismo es si tenemos a un oficialista y a un opositor discutiendo, o si en realidad el pluralismo es traer de los márgenes lo que está en la marginalidad de la sociedad, esos temas al centro. Si acaso eso no es también un ejemplo del pluralismo. Y en ese sentido me animo a decir que la televisión pública ha sido vanguardia, y la radio pública también, en ese sentido, traer de los márgenes los temas al centro. ¿Y qué tiene que ver esto con la construcción justamente de la agenda en términos de cuestiones ideológicas explicitadas y a veces no? Y cómo se construye esa agenda según el producto, el medio de comunicación y, por supuesto, el contexto político de cada lugar. Así que vamos a empezar con Luciano Sanguinetti. Él es director del canal de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene una característica particular este canal. Después del de la Universidad de Córdoba, que ustedes saben tenía vida antes de nuestra ley, el de La Plata es el primero que se pone en marcha después de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina, así que tiene esa particularidad. Luciano, hacemos una exposición más o menos de 10, 15 minutos, que es el tiempo establecido, y después continuamos con los panelistas y luego el debate con el público. Bien, gracias Mariana. Una gran satisfacción, un orgullo y un honor de que nos hayan invitado a este encuentro latinoamericano de televisión pública. En principio me gustaría, no sé si la parte técnica ya está dispuesta, mostrarles en 3 minutos, de los 15 que me dio Mariana ya voy a perder 3, pero está bien porque es más interesante verlo que escucharme a mí, porque esto de la televisión no es fácil, no es sencillo, y contarlo sería un poco contradictorio con que nosotros estamos tratando de hacer televisión. Así que, si está listo, ¿lo podemos pasar? ¿El corto? Dale.
TV Universidad empezó siendo un sueño de hace ya muchos años. La idea de tener una señal de televisión en el aire para todos, para algunos era imposible. La universidad con un canal de televisión propio, generando contenidos, suena bien, pero es imposible, decían. Imposible por diversas razones, dos de ellas de mucho peso: los límites tecnológicos y la vigencia de la ley de radiodifusión de la dictadura. Sin embargo, en 2012, el viejo sueño imposible se encuentra con una situación hasta poco tiempo atrás impensable. Por un lado, la posibilidad de contar con muchas señales de aire de muy alta calidad a través de la televisión digital terrestre. Y por el otro, la vigencia de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que le otorga el derecho a todas las universidades de contar con un canal de televisión propio. Entonces, en la Universidad de La Plata, el viejo sueño se ve ante la posibilidad histórica de convertirse en realidad. Como aquí, como ahora. Se sabe que las leyes tienen efectos prácticos sobre la vida de las personas cuando se cumplen. Y en este preciso momento, eso se está demostrando. Esta primera emisión oficial de TV Universidad es uno de los efectos prácticos del cumplimiento de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En 1923, la Universidad Nacional de La Plata tiene la primera radio universitaria del mundo. En 2012, la Universidad Nacional de La Plata tiene su propio canal de televisión. El sistema de televisión digital terrestre permite ver una señal de máxima calidad digital sin tener que pagar un abono mensual. Las señales analógicas de televisión de aire que se reciben con la antena tradicional solo pueden emitir pocos canales. La señal de la televisión digital tiene la gran ventaja de poder emitir hasta 4 señales diferentes, una de alta definición, 2 estándar y una móvil, todas a la vez. Esta posibilidad técnica, sumada a la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, abre un futuro promisorio en el que todas las voces podrán estar presentes. TV Universidad hace realidad el espíritu de la nueva ley. Porque TV Universidad es un proyecto colectivo que es posible gracias a la colaboración de muchos. Nuestra universidad y las 17 facultades, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el programa Polos Tecnológicos Audiovisuales, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Televisión Digital Abierta, Radio y Televisión Argentina, Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos, TELAM, Consejo Interuniversitario Nacional, la Red Nacional Audiovisual Universitaria, Consejo Asesor de la Televisión Digital Terrestre, EDUCAR, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ministerio de Educación de la Nación, Ministerio de Planificación Federal. Un poco esto presenta ante todos ustedes una experiencia, o resume de alguna manera una experiencia fundamental que se hizo, insisto, en la Universidad Nacional de La Plata y con muchísimos compañeros, y un poco tratábamos de reflejar en todos estos pequeños sellos, entre comillas, que no son tan pequeños, que aparecen al final, que son los que muestran y demuestran la posibilidad de generar una nueva pantalla, de tener una nueva señal de comunicación y los efectos prácticos de la ley. A pesar de que, coincidiendo con María, estamos todos esperando que la ley termine de implementarse integralmente, objetivamente también la ley ya facilitó y permitió que las nuevas señales empezaran a crecer y desarrollarse. Y en ese sentido queríamos un poco mostrarle lo que estamos haciendo en La Plata. Este pequeño spot es el spot de presentación del canal. Empezó a emitirse el 23 de octubre del año pasado. Estamos saliendo al aire todos los días, las 24 horas. Todavía no tenemos producción completa, pero estamos emitiendo productos tanto del VACUA, productos propios, etc. Y en agosto de este año, en 2 meses, lanzamos la primera programación completa del canal para toda la región. Así que para nosotros es una satisfacción estar acá. Y en función de esta temática, digamos, de la mesa de hoy, yo me permití, con mis defectos como profesor universitario, hacer un breve texto para leerles y compartir con ustedes en relación a la temática que se plantea.
para después hacer 2 comentarios finales respecto de la mesa que tenemos hoy y de lo que nos propone Mariana como debate. Si me permiten, en esta breve presentación referida al tema que nos convoca, esto es al tratamiento de las noticias en televisión, construcción de agenda, diversidad e inclusión, quisiera dar comienzo a mis reflexiones con 2 citas que son para mí las premisas sobre las cuales podemos y debemos pensar la televisión pública latinoamericana, hoy abriéndose camino, reconfigurándose o naciendo según cada uno de nuestros contextos. Las citas pertenecen a 2 referentes fundamentales dentro del campo de los estudios de la comunicación que pueden servirnos para iluminar estos procesos. La primera le corresponde a un semiólogo argentino muy conocido, Eliseo Verón, en un prólogo al libro de Mario Carlón y Antonio Neto, titulado Las políticas de los internautas. Verón dice: Internet comporta una mutación en las condiciones de acceso de los actores individuales a la discursividad mediática, produciendo transformaciones inéditas en las condiciones de circulación. La segunda referencia que quiero traer a colación es la del educador de la cultura mediatizada, Henry Jenkins, cuando en Cultura de la Convergencia destaca los 3 conceptos fundamentales que nos permiten comprender el presente. Y me refiero a la convergencia mediática, a la cultura participativa y a la inteligencia colectiva. En ese texto fundamental, creo yo, del análisis de los nuevos medios y las nuevas audiencias, Jenkins logra describir probablemente como nadie, con toda su profundidad, las formas y estrategias de los nuevos públicos. Las audiencias, en principio, hay que decirlo, son construcciones históricas, determinadas por las condiciones de mediatización de las sociedades. De esto hablan las diferentes denominaciones que asumieron en los estudios de comunicación los que fueron nombrados como lectores, oyentes, receptores, consumidores, audiencias, usuarios, internautas, seguidores o prosumidores. ¿Cómo enfrentamos a estos nuevos sujetos? Las nuevas formas de informarse, las estrategias de producción de las audiencias y las competencias que se activan hoy a la hora de saber qué es lo que pasa es el desafío de los medios, los periodistas y los comunicadores. Las variables tradicionales del acontecimiento periodístico, la famosa imprevisibilidad, implicancia, comunicabilidad, sufren el impacto del entorno progresivo de digitalización social y como consecuencia lo que considerábamos noticia hasta hace poco tiempo y las formas y criterios para producirla ya son otros. ¿Qué es una noticia hoy? Es una pregunta que debiera acuciarnos hoy en forma permanente. Más hoy que nunca, que las condiciones de posibilidad de producción informativa están siendo hackeadas, cuestionadas, subvertidas por las profundas transformaciones políticas que estamos viviendo. Nunca antes, como hoy probablemente, quizá nunca antes de lo que debe haber sido para nuestros libertadores, todo está haciéndose y por hacerse, de las maneras y las formas en que los sujetos, cada uno de nosotros puede imaginarlo. Algo de eso señaló Tristán ayer cuando recordó, me refiero a Tristán Bauer, cuando recordó lo que Néstor Kirchner le dijo con respecto a la televisión educativa. Y le dijo que haga una televisión que aporte a la cultura de la vida. Probablemente no haya una definición más clara respecto del sentido que tiene que tener la televisión pública. Y lo dijo alguien que supuestamente, o mejor dicho, que en realidad no venía de la televisión, pero tuvo la definición más clara. La temporalidad y la escala de ese acontecimiento periodístico ha mutado irremediablemente por efecto de la convergencia tecnológica y la multidimensionalidad de los lenguajes. La noticia, ya lo señaló hace un tiempo Ignacio Ramonet, no es más la noticia del día. ¿De dónde viene el concepto tradicional de jornalismo? Sin un continuo inacible, sin límites, sin periodicidad. La noticia es ahora en forma permanente, pero puede ser ayer o mañana. Y también ha cambiado la escala, porque la noticia ha roto la dimensión espacial tradicional, se ha descentrado, se ha desespecializado, por efecto de este mundo que Castel llamó el de los flujos. ¿Qué es lo próximo? ¿Cómo definir la distancia? El otro día la presidenta de la Nación lo dijo de una manera casi, diría yo, revolucionaria en La Plata, cuando hizo la mención que ya todos conocemos respecto de la definición de lo que es la identidad o de lo que ella llamó la patria. Ella dijo, la patria es el otro. Qué interesante reflexión para referir esta idea del continente que siempre estuvo en crisis. No ahora, sino siempre.
Hay una maravillosa definición aquí que representa y refleja y de alguna manera es la continuidad de una larga tradición de la filosofía existencial, pero también de una filosofía que está en lo más profunda de las tradiciones de nuestra identidad, porque habla, la idea esta de la patria es el otro, de esa gramática de la diversidad que es nuestro continente, del que hablaba hace algunos años ese gran comunicólogo iberoamericano Jesús Martín Barbero. De ahí que asistamos, entonces, en consecuencias, a una crisis de las agendas tradicionales de los medios, y esa crisis se corresponde claramente con las transformaciones sociopolíticas del continente, del mercado hegemónico a las políticas contrahegemónicas, de la televisión comercial a la televisión como servicio público, del derecho de los dueños de los medios, de eso habla la vieja libertad de prensa, al derecho de los informados. Pero precisemos, no es un derecho de los informados desde la perspectiva del consumo, es decir, como usuarios, como clientes de un servicio o de un producto, sino desde la lógica de la ciudadanía. Una ciudadanía que debe formarse, que debe desarrollarse, que debe impulsarse en la formación de los sujetos. Bienvenida entonces, y no es un dato menor, sino por el contrario un dato fuerte, que en la reciente aprobación por parte del Consejo Federal de Educación se haya aprobado en el conjunto de los currículums de la nueva secundaria una asignatura que se llama Construcción de Ciudadanía. Pero también no es un dato menor el hecho de que esta semana también el Parlamento argentino haya aprobado una ley que obliga, ¿no?, y garantiza el derecho de los estudiantes secundarios a organizarse a través de sus centros de estudiantes, tanto en la educación pública como en la educación privada. Finalmente, tenemos que recordar que en este día lo que Ramonet ha definido en su último libro como la explosión del periodismo, porque esta es la clave de una relevancia, de una relevancia fundamental, porque el periodismo, o mejor dicho, la prensa que naciera en gran medida como expresión de las ideas libertarias, de la emancipación, de la revolución, de la participación y las luchas ideológicas del siglo XVII, con el advenimiento de la mercantilización al final del siglo XX quedó circunscripta al dominio de las grandes corporaciones mediáticas, que paradójicamente volvieron a aprisionar en sus redes la libertad. Pero hoy, de la mano de los nuevos dispositivos tecnológicos, de la revolución de las tecnologías digitales, del desarrollo de la mediatización de la experiencia, se va a hacer imparable. Entonces, hoy, celebrar el Día del Periodista a principios del siglo XXI vuelve a tener sentido, y lo vuelve a tener en el contexto de que las dificultades mayores que hoy tenemos son en realidad cómo hacer realidad aquello que estaba desde hace tanto tiempo en nuestros sueños, en nuestras críticas teóricas, en nuestras luchas ideológicas, pero de papel, porque ahora casi todos nosotros, gran parte de nosotros, tenemos la responsabilidad de hacerlo posible. Muchas gracias. Gracias. Después, al final, quiero entrar en el debate que proponías. Bueno, no conmigo, con ellos. Gracias, Luciano. Vamos a darle la palabra ahora a Sergio Arría Bohórquez, él es vicepresidente de Gestión Productiva de Vive TV de Venezuela. Sí, buenas tardes. Gracias por estar acá. En nombre también de Vive queremos agradecer al compañero Tristan Bauer por impulsar pues, este espacio que no es casual. Este espacio viene sobre todo por una historia que tiene que ver con nuestros próceres, con Bolívar San Martín, también tiene que ver, y quiero acá recordar especialmente al compañero Hugo Chávez y al compañero Néstor Kirchner, que han hecho posible que estos espacios y estos debates se estén dando hoy en nuestra América. En el caso de Vive Televisión, quisiera compartir, más bien contarles qué hemos hecho, más que teorizar sobre el tema de la comunicación e información, pero tiene que ver, porque la Revolución Bolivariana, gracias a Vive, ha construido una plataforma bastante grande, una plataforma tecnológica que está hoy al servicio de los movimientos sociales, de los grupos culturales, de los colectivos, es decir, de todos los excluidos de la televisión mundial, de la televisión privada sobre todo. En Venezuela vivimos intensamente la batalla comunicacional.
los campos están polarizados, un poco como estaba la discusión en la mesa que nos antecedió, pero allá nosotros lo hemos asumido con la militancia del caso y lo decimos abiertamente. No creemos en la objetividad de la comunicación, detrás de todos hay intereses y nosotros tenemos muy claro que estamos haciendo una revolución y que es una batalla de ideas y que esta batalla de ideas requiere una plataforma tecnológica, pero también requiere un talento humano que tenga otra manera de entender el mundo, de entender nuestros países, de entender nuestros pueblos y que pueda mirar justamente hacia esos excluidos que son hoy los protagonistas de nuestros procesos políticos emancipadores en América. El caso de Venezuela, digamos, en el tema comunicacional, un punto de quiebre fue en el año 2002. Todos conocen el golpe de Estado que se hizo desde la televisión, un ejemplo a estudiar a nivel mundial. Creo que era la primera vez que ocurría algo como esto. Y a partir de allí se toma, digamos, la revolución toma realmente conciencia de la importancia de los medios de comunicación y ahí comienza todo un proceso de construcción pues, y de recuperación de esta plataforma que incluye la creación de Vive Televisión en el año 2003. Este 11 de noviembre cumplimos 10 años, un canal nació en Revolución. Se crea el Ministerio de Comunicación, que hasta antes no existía, Ministerio de Comunicación e Información. En el 2005 se crea Telesur. En el 2007 se recupera la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, que había sido privatizada en los años 90 por la derecha. En el 2008 se lanza un satélite, el satélite Simón Bolívar. Perdón, en el 2009 se lanza el satélite. En el 2009 recuperamos la señal VHF del Canal 2, que como todos sabemos, todos los especialistas en televisión saben que es como llamamos allá, el lomito, pues el bife de chorizo del espectro radioeléctrico. Desde allí el año pasado lanzamos otro satélite, es decir, y en paralelo a eso se han estado creando, bueno, se hizo la adecuación tecnológica del canal venezolano de televisión, el canal principal canal del Estado, el equivalente al Canal 7 allá en Venezuela. Se hizo la adecuación tecnológica de Radio Nacional de Venezuela también. Es decir, como ven, incluso tenemos un programa como el de las academitas, que son las computadoras en las escuelas, ya se han entregado más de 2 millones. Estamos en este momento con los compañeros argentinos, de la mano con Argentina, y de este eje Caracas-Buenos Aires, implementando la televisión digital. Hoy ya tenemos 3 estaciones instaladas, 50% de la población ya está recibiendo la señal. Hemos entregado más de 475.000 decodificadores gratuitamente en las comunidades. Es decir, todo eso ha sido la plataforma. Pero ¿qué ha hecho Vive en este tiempo? Primero, cuando se crea Vive, la instrucción que teníamos del comandante Chávez era crear un canal para la visibilización del poder popular y la organización del pueblo, porque evidentemente todos esos procesos organizativos no ocurrían, no se veían, no existían en ninguno de los canales privados de nuestro país. A partir de allí entendimos que para hacer una nueva televisión, en este caso no podríamos ir a buscar en las fuentes de lo que ya se estaba haciendo, y por alguna extraña razón las universidades que existían en ese momento, siempre las universidades han tenido tradiciones de ser de izquierda, pero cuando llegó la revolución las universidades en Venezuela decidieron ser de derecha. Entonces las escuelas de comunicación lo que estaban era graduando periodistas para, digamos, eran ¿cómo decirlo decentemente? Para cómplices pues, del mercado y de la sociedad de consumo. Era necesario otro tipo de periodistas y es por eso que fuimos a buscar en los medios comunitarios, en los medios alternativos, gente que venía del cine, gente que no fuera periodista, eran los bienvenidos, es decir, los que no estaban en el Colegio Nacional de Periodistas, era una buena señal de que podían participar del proyecto, y fueron los que se fueron incorporando y fuimos construyendo esta nueva mirada, un canal hecho a punta de sueños, con todas las probabilidades de que no resultara, pero bueno, aquí estamos todavía dando esa batalla. También dijimos que no era un canal que podía ser, si el país, es decir, no podía hacerse un estudio de televisión. Más allá del estudio de televisión, hay un país y hay un pueblo haciendo una revolución, es decir, nuestro canal tendría que hacerse fuera de los estudios, y es por eso que hoy día el 90% de los contenidos de Vive se hacen fuera, en el exterior, en las comunidades, en los barrios. Además, no podía hacerse una televisión solo desde Caracas, tenía que regionalizarse. Hoy tenemos 7 sedes regionales con 40 compañeros, 50 compañeros en cada una de estas sedes. Estamos en Maracaibo, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Barquisimeto, Puerto La Cruz, Ciudad Bolívar. Y desde esas sedes regionales, además, regionalizamos la producción de los contenidos, que era otro tema. Es decir, no sé cómo funciona acá y no quiero pecar de ingerente, pero entiendo que además hay
a través de la TDA se han construido canales federales acá, hay también un proceso de regionalización acá. Es decir, también creemos que es importante que las regiones dialoguen entre sí y que era la única manera de ir construyendo la identidad en ese imaginario comunicacional, en el imaginario de la televisión, era que todos los acentos se escucharan, que el acento andino se escuchara, que el acento del maravino se escuchara. Creo que ya lo decía Tristán en la instalación, el tema de los acentos, de los lenguajes neutros, ¿no?, en nuestros canales. Eso en Vive también creo que ya lo superamos. Además ha sido un canal siempre para la inclusión de los compañeros con discapacidad. Es una regla en nuestro canal que aparezca todo el traductor de señas y del lenguaje de señas y todo eso. A nivel de él también se ha convertido en un canal escuela. Hemos formado más de 1000 compañeros de diferentes medios comunitarios, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Tenemos hoy además las sedes regionales. Hoy el personal de las sedes regionales son egresados de la Universidad Bolivariana de Venezuela y de los medios comunitarios también. Eso es un logro importante porque son compañeros que vienen con otra formación y que tienen una fuente de trabajo directa en Vive. Vive hoy tiene 1000 trabajadores, es un canal bastante grande. Vive además ha participado en grandes eventos, por ejemplo hizo toda la cobertura conjuntamente con Venezolana Televisión, los demás medios del sistema, pero participó muy activamente en todos los festejos, la celebración del Bicentenario. Hicimos el registro audiovisual de la exhumación de los restos del libertador Simón Bolívar. Algunas imágenes que seguramente cruzaron por la web y por los canales también vienen allí. Y hoy estamos impulsando nuevas franjas de participación. Hoy creo que el gran debate que tenemos hoy en Venezuela tiene que ver con la construcción de una hegemonía comunicacional distinta. Seguimos siendo, a pesar de estos logros, seguimos siendo en el imaginario, lo sigue controlando el sistema capitalista, el imaginario capitalista. Es decir, todas nuestras salas de cine son películas yanquis. En nuestros aviones, nuestras líneas aéreas, incluso en nuestros estados, cuando uno viene, tengo todo el año, he venido como 8 veces en el último año para diferentes países de América Latina, y es sorprendente cómo en los aviones nos colocan películas que ninguna es latinoamericana. Es decir, hay todo un tema de reflexión allí sobre los contenidos que estamos difundiendo o cómo esos contenidos que se mueven, que no son producidos en América Latina, que parecen inofensivos, entre comillas, creemos que desde allí ese es el punto, es la semilla primaria de todos los procesos de alienación. Es decir, creo que el rol de las televisoras públicas también no debe ser inocente. Nosotros estamos irrumpiendo con un discurso irreverente en un sistema cuya hegemonía cultural está completamente controlada por los yanquis, por el imperialismo, vamos a decirlo así. Quería dejar ya antes de cerrar, bueno, voy a dejar como 3 reflexiones, pero quisiera también mostrar un video de 90 segundos, un poco para que vean en imágenes un poco esto que les he contado, si son tan amables los compañeros técnicos de rodarlo, el de ese. Nace Vive Televisión, una televisión al servicio de la verdad, una televisión al servicio de la nación. Otra televisión es posible. Porque hemos sentido esa mano amiga como un medio de comunicación socialista. Ese aplauso me lo llevo al pueblo de Venezuela, que es el verdadero protagonista de este canal. Dejar
dejar tres preguntas. Creemos que la comunicación y la televisión es algo demasiado importante, demasiado estratégico para dejarla solo en manos de los privados. Es nuestra responsabilidad como canales públicos hacer un contrapeso. Tenemos que, además, creo que hay que exigirle que dónde está la responsabilidad pública en los medios privados. Eso es una pregunta que debemos también mantenerlo y crear una trinchera para eso. Y creemos que también en este momento en Venezuela nuestro gran desafío es construir el modelo de la comunicación, de la televisión del socialismo, así como decía, como cuenta Fidel en esa famosa entrevista que le hiciera el compañero Ramonés, es decir, que no hay receta para la revolución, para el socialismo, ¿no? Creo que para la televisión socialista es igual, no tenemos ninguna receta para hacer la televisión socialista. Vive es una propuesta, Vive está a la orden, los invitamos a que conozcan el proyecto. Es un proyecto que tiene mucha práctica y que en este momento necesita también reflexión, sistematización, teorizar, porque creo que hay logros concretos que son importantes y que son una humilde contribución para este espacio, para este debate, para esta reflexión que todos nos hacemos cada uno en nuestras casas, porque todos tenemos ese invitado allí que no es familia de uno, pero que convive con nosotros, con nuestros hijos, y por donde vienen todos los mecanismos de alienación se imponen a pesar de nosotros. Agradecido por estar aquí, agradecido por escucharme y cedo la palabra. Gracias, Sergio. Gracias a los dos panelistas por el respeto tremendo con el tiempo que han tenido, impresionante. Yo nunca he visto a nadie como un bolivariano defender su revolución, así que eso ya de por sí, las convicciones, uno esté o no de acuerdo, conmueve. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a Pablo Tarico, él es encargado de la gerencia de audiovisuales de Telam, y tus minutitos, Pablo. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar acá, gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, una breve referencia a lo que decía recién el amigo Sergio de Vive Televisión con relación a la formación de compañeros latinoamericanos. Yo, de hecho, estuve 3 años en Venezuela en Vive Televisión trabajando con el compañero Sergio, así que doy fe de ese esfuerzo que hacen los compañeros de Venezuela para participar y para participar al resto de los latinoamericanos de la experiencia de la Revolución Bolivariana. Dicho esto, y teniendo en cuenta también que dentro de un rato juega la selección, y hay muchos que me han hecho algún gesto al respecto, voy a intentar ser breve y además para dar paso al debate, que tal vez es lo que más importa. Decir en primer lugar que la agencia Telam, la agencia de noticias del Estado, tiene desde hace un tiempo breve, en comparación a los más de 60 años que tiene como agencia, un área de audiovisuales, que es el área que yo tengo bajo mi responsabilidad, un área que tiene un trabajo en radio y un trabajo en televisión. En todo caso, nuestro trabajo es complementario. Nosotros no ponemos al aire un noticiero, como hacen el resto de los amigos que están presentes hoy en esta mesa, sino que nosotros proveemos insumos periodísticos para esos canales de televisión, para esos noticieros de televisión y también de radio, pero en este caso vamos a hablar solamente de televisión. Y si uno tuviese que definir el perfil y la misión del área audiovisual de Telam, me parece que tendría que empezar enmarcándola en el nuevo mapa de medios que se da a partir de la aprobación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De hecho, es un área que nace en ese momento, en esa disputa, allá por el año 2008-2009. Y si uno, insisto, tuviese que pensar en cuál es esa misión, tiene que ver con respaldar desde un punto de vista informativo, desde un punto de vista de los insumos que un noticiero necesita para trabajar, a aquellos nuevos canales que van surgiendo a lo largo y a lo ancho de todo el país en función de la aplicación de esta nueva ley. Serie de canales y de noticieros que por supuesto van a ser cada vez más en la medida en que el tiempo pase y esos canales se vayan instalando, se vayan poniendo en funcionamiento, y además la cultura de aquellos que hacen y consumen también la televisión vaya modelándose en función de la aplicación de la ley. ¿Cuáles son, en todo caso, las televisoras con las que nosotros trabajamos? Nosotros generamos una serie de
noticias, una serie de contenidos audiovisuales diarios que son enviados al interior del país, a aquellos aliados, a aquellos socios, a aquellos clientes incluso de la agencia Telam. Son televisoras públicas del interior, televisoras provinciales, televisoras universitarias, también televisoras cooperativas, televisoras privadas pequeñas, porque hay sin duda un esfuerzo y una intención clara de parte del Estado Nacional de respaldar ese proceso de consolidación de esos canales y de consolidación de esos noticieros a través del envío de este material, que por supuesto, además de generar información, genera un mercado de trabajo, una necesidad de profesionalización de esos compañeros y un crecimiento profesional en todos esos lugares. Y la Agencia de Noticias del Estado está ahí presente. Pero cuando uno habla de la agenda informativa que se propone Telam Audiovisual, en este caso, que por supuesto es la línea informativa de la agencia toda, uno se hace la pregunta de, bueno, nuestros aliados principales o aquellos que precisan o requieren de Telam Audiovisual para trabajar son sobre todo canales del interior, y nosotros estamos en Buenos Aires, y eso nos plantea sin duda un debate y una complejidad a la hora de proveer y de generar ese material. ¿Cuáles son los materiales que nosotros tenemos que enviarles a los noticieros, sobre todo del interior del país, públicos cooperativos, que toman nuestros contenidos y los reproducen? Y además, ¿de qué modo los reproducen? Uno tiende a pensar que es fácil o es posible fijar desde Buenos Aires una agenda noticiosa, informativa para todo el país, y que eso sea representativo de la realidad nacional. Eso no es así. De hecho, hace poco tiempo estuvimos con muchos de los amigos que están hoy acá en Misiones, en el Consejo Federal de la Televisión Pública, conversando acerca de cuáles eran esas necesidades, y quienes hacen los noticieros, los directores de los canales, los jefes de los informativos, nos decían que la cantidad de información nacional que ellos ponen en sus noticieros es poca, ¿sí? Es generalmente información local, información provincial. De hecho, me decían, y el material de Telam nosotros lo usamos para hacer algún compacto nacional, pero la verdad es que el 80, el 90% de lo que programamos, al menos en las televisoras públicas y en las televisoras universitarias, tiene que ver con lo que sucede en lo local. Ahora bien, eso no es necesariamente lo que sucede en todos los canales, por supuesto. Hay muchos canales que levantan los noticieros de Buenos Aires, los noticieros de cable también, por supuesto, que se generan en Buenos Aires, y eso plantea un debate acerca de qué es también lo que debe reflejar un noticiero en cada uno de esos lugares. Así que a la hora de fijar una agenda noticiosa propuesta desde la Agencia de Noticias del Estado, nosotros elegimos trabajar sobre algunos ejes principalmente que tienen que ver con la formación de ciudadanía y que tienen que ver también mucho con todo lo que se debatió en torno a la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por eso los temas que trabaja Telam Audiovisual tienen que ver sobre todo con temas de género, con temas de discapacidad, con temas de minorías y también con todos los debates que se dan, por ejemplo, en el Congreso de la Nación y que tienen que ver con asuntos de interés nacional. Hay algo que realmente nosotros no trabajamos, son aquellas cosas que tienen más que ver con el debate mediático y que muchas veces ocupan muchos minutos y muchas horas en los canales de televisión. Intentamos, y por supuesto que es una discusión, centrarnos en aquellos temas que consideramos de interés nacional y de interés para la formación de ciudadanía y para un debate democrático de las necesidades de nuestro país. Estamos, por supuesto, es un área nueva, insisto, que creada en el año 2008. Estamos ahora intentando llegar de una manera más ágil a esos medios de comunicación del interior, que tiene que ver con una actualización tecnológica de la agencia. Tenemos que llegar vía FTP, en algunos casos vía internet. No es un mecanismo fácil aún el que estamos utilizando
y tal vez todavía no sea el más efectivo, por eso estamos desarrollando ahora una nueva plataforma tecnológica que es un proceso en el cual toda la agencia está inmerso. Desde este punto de vista, me parece que es importante resaltar el trabajo que venimos haciendo en los últimos meses y que es justamente acercarnos a cada uno de los medios del interior con los cuales estamos trabajando para preguntarles cuáles son esas necesidades y cuáles son las maneras de llegar de un modo más efectivo con los contenidos de Telam hacia esos medios que, insisto, queremos respaldar porque consideramos que cuando hablamos de democratización de la información hablamos sobre todo de la generación local de cada una de esas voces y de cada una de esas opiniones que la Agencia de Noticias del Estado tiene que reflejar, tiene que potenciar y tiene que ayudar a generar. Así que a priori habría que decir que en términos de agenda, de una agenda federal, lo discutíamos con Carlos, de hecho, hace algunas semanas nada más en Misiones, la tarea principal tiene que ver con generar una suerte de plataforma federal de generación de noticias a partir de la cual podamos avanzar en el intercambio de estos contenidos para programar en cada una de las televisoras, al menos en cada una de las televisoras públicas y seguir dando el debate de la democracia actual, el debate que se permite y se potencia a partir de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En principio esa me parece que es la manera de presentar cuál es este proyecto de Telam, que tal vez muchos de ustedes no conocían, porque uno suele conocer la página web, o en todo caso aquellos que son periodistas, feliz día del periodista, por supuesto, para aquellos colegas que están presentes, no conocen esa parte de Telam, tal vez el portal, tal vez la cablera. Bueno, Telam también tiene un servicio de radio y televisión que está creciendo, que es nuevo, pero está creciendo, y esperamos que todos puedan ver más o menos pronto. Dejo aquí y en todo caso después seguimos discutiendo y abrimos el debate. Gracias, Pablo. Bueno, y los últimos dos panelistas que nos quedan son Carlos Figueroa y Francisco Mármol. Y le damos la palabra a Carlos Figueroa, él es el gerente de noticias de la televisión pública. Carlos. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que a mí me cuesta un poco abordar el tema de la construcción de agenda, diversidad e inclusión que plantea la mesa, sin antes por ahí retomar un poco lo que se debatió en la mesa pasada. Porque me parece que, la verdad que felicito a los que coordinaron, los que armaron el panel, porque parecía que se dio una continuidad en el debate, que dejaron algunos ejes planteados que indefectiblemente concluyen en la agenda de los canales de televisión y especialmente lo que a mí me toca, el noticiero. Como ustedes sabrán, durante la década del 90 se produjo una destrucción de todo el aparato productivo en la República Argentina y el Estado se deshizo de áreas estratégicas que hacen al desarrollo nacional, como pueden ser Aerolíneas Argentinas, YPF. La televisión pública no llegó al límite de la privatización, digamos al extremo, mejor dicho, de la privatización, en gran parte por la resistencia propia de los trabajadores del canal, pero sí se produjo un vaciamiento en términos culturales, un abandono en términos tecnológicos y una fuerte política flexibilizadora en términos culturales, en términos laborales, perdón. En realidad, no sé si es vaciamiento en términos culturales, ¿no? Uno va a decir, sí, estaban vacíos, en realidad no sé si estaba vacío, sino que el canal se dirigía y iba en total coincidencia con la escala de valores y con el discurso hegemónico imperante de esa época. Con lo cual uno puede entender de ese lugar por qué no les interesaba tener un canal público importante, fortalecido, robusto, que pueda, digamos, disputar el mensaje, disputar la cuestión cultural, porque no necesitaban, porque, digamos, el discurso y los valores que expresaba ese modelo económico, político y cultural era el mismo que expresaban los grandes medios de comunicación, las corporaciones económicas, el consenso de Washington. Era un discurso hegemónico, había pequeños nichos de resistencia, digamos, pero había como una coincidencia y una hegemonía en términos culturales que uno puede entender que en ese momento al Estado Nacional y al gobierno en particular no le interesaba, no le servía tener un canal público como debe ser, digamos. Cuando irrumpen los gobiernos progresistas en América Latina y especialmente el gobierno de Néstor en 2003, luego de algunos años se llega a la conciencia de que es importante tener un medio público importante, un medio público que tenga poder de penetración, una televisión pública que pueda discutir y dar pelea en esa batalla cultural. Era lo que decía Víctor Hugo Morales,
Digo, ¿cómo hace un gobierno, cómo hace un Estado frente a un cerco mediático de los grandes medios de comunicación, frente a la presión de los grandes intereses económicos, no solamente nacionales, sino internacionales, para poder desarrollar un programa político sin tener medios de comunicación que puedan reflejar y dar cuenta de esos logros y de esa disputa? Con lo cual llegamos a un momento donde actualmente, afortunadamente, tenemos medios públicos, yo hablo particularmente de la televisión, que es lo que más conozco, con un avance tecnológico formidable. Hoy todos los estudios de la televisión pública transmiten en HD. Tenemos un camión de exteriores que es el orgullo de todas las autoridades y los trabajadores del canal, que debe haber 3, 4 en la República Argentina, 1 de la televisión pública. Con lo cual, esto no es casualidad. Digo, esto se genera porque hace falta construir medios públicos para dar esa discusión y esa pelea frente a los poderosísimos intereses que se enfrenta un proceso político como el que estamos viviendo. Y yendo a la cuestión de la agenda, digamos, me parece que estamos como en un estadio superior de la instalación de la agenda mediática. Nadie se sorprende, ni nadie, no estamos descubriendo nada si hablamos del poder de instalación de agenda que tienen los medios de comunicación. Tranquilamente todos nos podemos encontrar hablando sobre, por ejemplo, no sé, el video hot de alguna modelo que lo repiten horas y horas y horas en la televisión, o del tamaño de las lolas de alguna modelo, o de alguien, digo, no quiero ser machista con los ejemplos, pero digamos, hay una fuerte cosificación de la mujer en la televisión, que muchos de esos temas son los que instalan. Y en términos políticos, digamos, también, digamos, no es novedad de nadie la capacidad que tienen los medios de comunicación de instalar temas que no hacen a los intereses del conjunto de la población, a los intereses nacionales, sino que hacen a los intereses propios, digamos, de los propios medios o de las empresas que están atrás de esos medios, que si uno le saca un poquito la radiografía, están, digo, ahí entramados, relaciones personales, políticas, familiares, digamos, es como un gran conglomerado de intereses. Decía, yo creo que estamos en un estadio superior a esa situación. ¿Cuál es? Que gran parte de los representantes del pueblo argentino, digamos, renuncian a una plataforma política propia, renuncian a una discusión política de altura, digo, a hacerse cargo del lugar institucional que tienen, que son representantes del pueblo argentino, renuncian a sus propias convicciones e ideas para subirse a esa agenda que proponen algunos medios de comunicación. O sea, que está invertida la cuestión. No son los medios de comunicación los amplificadores de los debates que se da la sociedad en sus ámbitos institucionales y correspondientes, como pueden ser el Congreso de la Nación o una sociedad de fomento, sino que son parte de esos representantes del pueblo los que amplifican los temas que algunos medios de comunicación quieren instalar. Bueno, frente a este escenario, ¿qué hacer de los medios públicos? Acá salió el otro día en página 12, Horacio Ruiz, que publicó un escrito no se sabe quién lo hizo, me dijeron que después salió el nombre de algún medio, no tengo claro, aparentemente es un juez de la provincia de Buenos Aires, que habla un poco de esta situación, lo voy a leer brevemente. El texto dice así: un domingo Joaquín Morales Solá editorializa en La Nación afirmando que el gobierno tendría listo un plan para eliminar a todos los ornitorrincos del territorio nacional. A la noche, la Nata, luego de hacer un monólogo disfrazado de ornitorrinco, se despide con un primerísimo plano rogándole a los televidentes que hagan algo para parar el exterminio. Al día siguiente, Clarín titula: feroz embestida del gobierno contra los ornitorrincos. Amenaza de extinción. El martes, Bonelli se pregunta en TN: ¿van a desaparecer los ornitorrincos? ¿Cómo afecta esto al bolsillo de los argentinos? Y Laje en C5N dice: ante la incertidumbre por la escasez de ornitorrincos, la gente va a refugiarse en el dólar blue, que va a volver a cotizar a más de 10 pesos. El miércoles, Macri saca un DNU prohibiendo la cacería de ornitorrincos en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. El jueves, un notero de Canal 3 intercepta al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca a la salida de su domicilio y le pregunta cuál es el motivo por el cual el gobierno decidió terminar con los ornitorrincos. A lo que el funcionario, tras mirar el logo del micrófono del periodista para ver si no es una joda de CQC, le contesta: pero si acá no hay ornitorrincos. El notero se da vuelta hacia la cámara y dice: en el gobierno no quieren admitir la existencia del plan de exterminio de ornitorrincos. Comienza a circular cadenas de mail que dicen: hoy somos todos ornitorrincos. Y si tocan a un ornitorrinco, nos tocan a todos. Carrió declara que lo de los ornitorrincos es solo el principio y que el gobierno va por todo, incluidos los koalas y los osos panda. El viernes, De la Sota saca un DNU prohibiendo la cacería de ornitorrincos en todo el territorio de la provincia de Córdoba. El sábado, Clarín y La Nación titulan: sugestivo silencio de la presidenta sobre el escándalo de los ornitorrincos.
El domingo, Morales Solá dice que un funcionario del gobierno, al que no identifica, le confesó que decidieron dar marcha atrás con la matanza de ornitorrincos porque se dieron cuenta de que la medida les iba a restar votantes en las próximas elecciones. Y concluye, los ornitorrincos en Argentina están a salvo gracias al coraje y la determinación del periodismo independiente. A esto podríamos sumarle, digo, tranquilamente a esto se le podría agregar alguna columna de algún periodista, analista de medios que diga: los custodios del relato acá, la televisión pública no habla de los ornitorrincos, ¿no? Sería lo que faltaría para completar la escena. La verdad que nosotros discutimos mucho estas situaciones cuando nos tocó asumir la gerencia de noticias de la televisión pública y decidimos, digo, la verdad que tomamos una decisión. Yo trabajo con un grupo de compañeros que dijimos: muchachos, no podemos ser neutrales en esta situación. Digo, la definición sería neutrales no, plurales sí. La verdad que a mí me llama poderosamente la atención cuando escucho periodistas como María O'Donnell que dice que no hay pluralismo en la televisión pública. Acá, digo, yo puedo llenarme las palabras hablando, pero me parece que algunos ejemplos son mejores para graficar lo que estoy planteando. Nosotros decidimos, sinceramente, no plantearnos, digo, no subirnos a las operaciones mediáticas de muchos grupos de comunicación, pese a que lamentablemente haya dirigentes políticos que también se suben a ello. Y dijimos, bueno, vamos a anclarnos sobre los verdaderos debates que hacen a los intereses de los argentinos, que hacen a la vida de los argentinos, y allí, en el marco de esos debates, vamos a poner todas las voces, estén en contra, estén a favor, estén neutrales en relación a la postura del gobierno nacional. Y esto es lo que hacemos todos los días y esto es lo que puede comprobar cualquiera viendo el noticiero, y traje algunos ejemplos de ello. Si le parece bien al señor director, vamos a ver el primero de estos ejemplos que trajimos, que es sobre el debate de la reforma de la justicia, que sin duda es un debate que hace a la realidad de los argentinos. Y esto es un ejemplo, es la apertura del noticiero de la medianoche, que además es la apertura que en términos televisivos, si vos querés ocultar a alguien, lo mandás al cuarto bloque, ¿no? Después de los espectáculos. No, esto es como nosotros empezamos el noticiero de la televisión pública en el resumen de noticias en uno de los días que se debatía esta cuestión en el Congreso. Por la democracia, querramos a nuestro pueblo y démosle todas las oportunidades de votar que legítimamente se merece. La verdad que los políticos y los que nos interesa la política en todo el mundo estamos bastante acostumbrados a que los políticos hagan cosas horribles con nombres lindísimos. Este bloque rechaza con toda la conciencia estos tres proyectos ignominiosos, proyectos de reforma. Este proyecto tiene como objetivo tomar por asalto la justicia. Pareciera que la oposición le tiene miedo al pueblo, le tiene miedo a la participación de los ciudadanos en las instituciones, tiene miedo que el bienestar de la sociedad prime sobre los intereses corporativos de unos cuantos. El que hoy vote a favor de este proyecto merece ser llamado un infame traidor a la patria. Traidores, traidores, traidores a la patria. La oposición ha privilegiado descalificar en términos políticos la iniciativa, ha generado un clima horrible, como digo yo, previo al debate y en el debate. No se ha parado en el debate con una actitud propositiva. Ahí estamos. Así nosotros abríamos el noticiero el día que se discutía la reforma de la justicia. No sé cómo vengo de tiempo, Mariana. Vengo bien porque tengo un par de parlitas buenísimas. Bueno, y por ahí hasta te doy me puedo acceder un poquito más. Jefe, a lo mejor te doy un observador agudo podría, un observador agudo podría decirnos, está bien, muy lindo, ponen expresiones que hacen a la discusión, a un proyecto de ley, pero en la televisión pública no salen opiniones contrarias o críticas a la presidenta de la Nación, que podría ser una táctica también, digamos, decir, bueno, te dejo que te puteen al compañero Tristan Bauer sentado acá en la primera fila, pero resguardo la figura presidencial. Bueno, tampoco hacemos eso. Nosotros realmente ponemos todas las opiniones, pese a que algunas estén dirigidas a la señora presidenta. Vamos a ver el segundo video, por favor. Para que se pueda
cuadra este debate que se estaba viendo recién en la Cámara de Diputados. Ayer en el plenario de comisiones hubo dictamen favorable y allí la diputada Elisa Carrió volvió a hacer declaraciones altisonantes. Denunció un pacto entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y la presidenta de la Nación. Acá hay un pacto. Acá hubo un pacto entre el presidente de la Corte y la presidenta de la República Argentina. Y gracias a Dios siempre sospeché de este presidente, pero hay un pacto. ¿Qué es lo que retiene el Poder Judicial? El pacto. ¿Qué es lo que le da el gobierno al presidente de la Corte? Espero que el resto de la Corte no esté en este pacto. Lo que le da es el manejo del dinero, el manejo del presupuesto y el manejo del personal, aún más allá de lo que dice la Constitución. Es decir, que ayer le sacaban todo más allá de lo que dice la Constitución y hoy le dan todo, incluso más allá de lo que dice la Constitución. Acuerdo espurio de punta a punta. Fíjense que moderado el Zócalo, podríamos haber puesto cualquier Seguí cosa, sin hablar ¿no? de los ornitorrincos igual, ¿eh? No, de los ornitorrincos no hablamos, pero digamos, me parece que la verdad que nosotros ponemos estos ejemplos porque cuando uno analiza cuando uno lee muchos analistas de medios, la verdad que a mí me da la sensación que a veces no miran la televisión pública. O por lo menos el noticiero, que no lo miran, porque si no, no pueden decir las cosas que dicen de la televisión pública, de los medios públicos, si miraran estas cosas. También podrían decir, bueno, está bien, si no pones a los diputados nacionales, ¿a quién vas a poner? ¿No? Suponiendo que queremos llevar la línea más lejos todavía o la exigencia más alta. Bueno, muchas veces la sociedad argentina no solamente habla a través de sus representantes institucionales, sino a través de dirigentes sociales, líderes naturales de ciertos grupos. Y acá quiero dar un ejemplo, sin ánimo de dar golpes bajos, sin herir de susceptibilidades, pero es un tema muy paradigmático, del cual se nos acusó mucho del tratamiento que hacemos sobre ese tema, que afectó directamente al gobierno nacional en cuanto a las críticas y cuestiones, y también hace un poco también a la televisión pública y la cobertura que damos de eso, que fue la tragedia de Once. Digamos, la tragedia de Once fue uno de los casos por los cuales más sensibles, si queremos, para el gobierno nacional, donde hubo mayores críticas, renunciaron funcionarios, hay exfuncionarios procesados, y también la cobertura que se dice que la televisión pública que hace eso es totalmente sesgada y totalmente es mentira en relación a cómo la cubrimos. Yo voy a mostrar tan solo 30, 40 segundos o un poquito más de la cobertura del noticiero de la mañana en vivo el día que se cumplió un año de ese lamentable episodio. El video número 4 es... Vemos en vivo a Once, Laura. Roberto, escuchamos la palabra de nuestro compañero Paulo Menguini. Que tiene una lavada de cara. Eso también duele cuando ven todo pintado, todo arreglado y en definitiva nada cambiado en lo que tiene que ver con el servicio. Los pasajeros nos han acompañado, los heridos nos han acompañado y son ellos los testigos que hay que preguntarle para saber la realidad del Sarmiento. La realidad del Sarmiento no es un tren pintado. La realidad del Sarmiento debe ser un tren seguro. La realidad del Sarmiento no puede ser nunca un monitor de plasma. La realidad del Sarmiento tiene que ser un tren que llegue a tiempo, sin pasajeros hacinados y seguro. Cuando se llegue a eso, podremos hablar de un cambio en el Sarmiento. ¿Cuáles son los pendientes que hay un año? De la tragedia de Once, ayer la presidenta tuvo unas palabras de recuerdo, de apoyo para los familiares y para la víctima. ¿Esperaban ese apoyo o esa memoria antes ustedes? Nosotros estuvimos 361 días esperando las palabras de alguien del Poder Ejecutivo. La presidenta habló 5 días después de la tragedia y 361 días después nos volvió a mandar su saludo solidario. Pero la presidenta dijo algo: la vida tiene cosas lindas y cosas feas, cosas buenas y cosas malas. Lo que nos pasó no es algo feo ni malo. Es una tragedia previsible, es mucho más que feo y malo. Es una tragedia que involucra a exfuncionarios de este gobierno. Entonces nosotros no necesitamos un mensaje de condolencia. Los mensajes de condolencia nos los dan quienes nos aman de verdad y quienes nos apoyan todos los días. Lo que necesitamos es que el gobierno asuma alguna vez la responsabilidad en esta tragedia que claramente le compete después de 9 años de ejercicio del poder. Ese es el gran pendiente que Bueno, hay un año. ahí estamos. Muchos medios de comunicación dijeron que la televisión pública no le dio cobertura a ese episodio al día siguiente, pero búsquenlo
busquen los medios, busquen lo que tituló Clarín y La Nación. Al día siguiente dijeron que la televisión pública no le dio cobertura al acto recordando a las víctimas a un año de esa tragedia. Saliendo un poco de la arena política, y ya me faltan poquitos minutos, me gustaría tirar algunos conceptos, algunas ideas, porque digo, la diversidad del pluralismo no solo está en la política, eso también es un análisis que creo que es parcial. Y la diversidad, como dice el título de la charla, ya me hice un lío de papeles, que dice la construcción de agenda, diversidad e inclusión, digamos. También hay que analizar, digo, la diversidad en un medio de comunicación no se analiza solamente con la cantidad de veces que salen los diputados de la oposición o del oficialismo, también se analizan en cuanto a otros aspectos de la vida social de un país. En ese sentido, me gustaría contarles que, por ejemplo, el noticiero de televisión pública es el único noticiero de Latinoamérica que tiene una periodista discapacitada que hace una columna de discapacidad, que es Verónica González, que ha sido premiada en un montón de lugares, que sigue acá, hace una columna de discapacidad semanal. Eso nos suma, según algunos medios de comunicación, algunos analistas, a la hora de analizar la diversidad y la inclusión. El noticiero de la televisión pública es el único noticiero que tiene una periodista mujer haciendo deporte, y lo hace por sus capacidades y conocimientos periodísticos, sino por sus atributos físicos, como en algunos otros canales. El noticiero de la televisión pública es uno de los pocos que toca temas de juventud, no cuando hay chicos cagándose a trompadas en la esquina de un boliche o filmándose con el celular cuando se cagan a trompadas en la puerta del colegio, sino cuando generan medios alternativos como La Garganta Poderosa, cuando ganan un campeonato como el Torneo Mundial de Matemática o cuando desarrollan actividades solidarias como la que se vio en la inundación de La Plata. A algunos medios lo que le importaba era si eso se hacía con pechera o sin pechera. Bueno, a nosotros nos importa el gesto de solidaridad. Tenemos una columna de rock independiente destinada a los jóvenes. Una de las periodistas que nos criticaba el otro día en el programa de La Nata, el noticiero, nos criticaba por esa columna de rock diciendo que era independiente y no hablábamos del mainstream. Pero ya hay que hablar del mainstream, de los grandes eventos, no hay que hablar del rock independiente. Y así podríamos seguir enumerando casos. Pero bueno, frente a la gran discusión sobre el pluralismo, neutralidad, diversidad, nuestras definiciones neutrales no vamos a ser, plurales sí, y orgullosos de ser un dispositivo importante en esta disputa cultural, que si la tendríamos que definir de alguna manera, me parece que la mejor forma que lo sintetiza es democracia o corporaciones. Muchas gracias. Gracias, Carlos Figueroa. Le damos la palabra a Francisco Mármol, él es gerente de noticias de Telefe, y con esto cerramos las exposiciones. Y bueno, si después tienen entre ustedes algo para discutir, vamos con eso, y con posterioridad alguna pregunta que pueda haber entre el público. Francisco. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a este foro. Me siento un poco raro y extraño por dos cosas. Una, porque soy español, aunque llevo ya mucho tiempo aquí en Argentina, y dos, porque estamos hablando de las televisiones públicas y yo vengo representando a un grupo de una televisión privada. Primero me gustaría comenzar diciendo dos cosas. Una, que se quede tranquilo Carlos con el tema del ornitorrinco, que no va a desaparecer. Dos, lo que él comentaba de la televisión pública es una cuestión mundial. Cualquier televisión pública que tiene presupuestos del Estado siempre va a ser estigmatizada de que defiende un color político. Ocurre acá y en todo el mundo, no es acá solo, ¿no? Aún así, yo como tercer punto, y en esto le doy la razón a Tristán, a Martín, a mucha gente que está aquí, que son amigos, la televisión pública argentina es una de las televisiones que yo he visto en el mundo con más calidad y que está haciendo un esfuerzo, te diría, sobrehumano para ser distinto. Si yo tuviera una visión con respecto a los vídeos que ha colocado aquí Carlos, en el primero que te diría, si yo fuera un hijo de puta, lo primero que diría es, bueno, el primer vídeo está muy bien, metes a toda la oposición, pero fíjate que le metes rayos, truenos, efectos. Entonces, y luego, sin embargo, cuando aparece Agustín Rosa, aparece impoluto, a cámara, de pie y hablando correcto. Entonces, ¿qué diría? Diría, está manipulada la información. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no somos ninguno carmelitas descalzas, ni la televisión pública ni la privada. Y que la televisión, te lo tiro así como titular y luego voy a hacer un poco de reflexión sobre ello, es un negocio. Yo sé que he dicho así, la televisión en general, la industria de la televisión es un negocio, sea privada o sea pública, con dos condimentos, uno que es el económico y otro que es el emocional, el de la trascendencia, el de la influencia en sí. Por eso también cuando escuchaba también a Pablo y hablaba de que le parecía raro con una agencia de noticias como Telam, cuando de repente en todo el interior utiliza muy poca información. Eso es un problema que tiene Argentina, que es el tema federal. Yo creo que es una de las asignaturas pendientes en ese caso. Pero también es normal por la identidad propia de cada uno en sus municipios. Argentina es un país muy grande
En el resto del mundo es así. Pasa en Alemania, pasa en Francia, pasa en Estados Unidos. Cualquier informativo que se haga a nivel fuera de una provincia, de fuera de lo que es Capital Federal, siempre va a velar mucho más por los intereses de lo que es propio, de lo local, de lo que es su ADN, de lo que vive cada día, ¿no? Y siempre lo que viene, lo internacional, o lo que viene de lo nacional, ocupa un 10, un 15, un 20%. Es curioso, por ejemplo, cuando observamos en cuanto al tratamiento de noticias en la agenda de todos los días, que si tenemos reflexión sobre qué emitimos de lo que ocurre en el resto del mundo, en Argentina es uno de los países donde menos se hace eco de lo que ocurre en el resto del mundo. Y no está ni bien ni mal. Quiero decir con esto que es un 10% de lo que emitimos en cualquier noticiero, sea de Telefe, sea de la televisión pública o sea de cualquier otro canal. Solo hablamos de lo que pasa en el resto del mundo cuando es un desastre, si no prácticamente nunca, porque no nos interesa, porque no da rating, y eso es uno de los problemas fundamentales que a mi entender es el tema del rating. El rating está bien porque tiene que haber un tema comercial para basarse en algo, para poner una inversión en un canal. Lo que a mi entender está mal, y yo creo que afecta mucho sobre todo al tema de las noticias, es el rating del minuto a minuto, que es un desastre. En España se prohibió por eso, porque te condiciona mucho lo que emites cada día, ¿no? Y te condiciona mucho a la agenda. Y aunque no lo digan así abiertamente, yo os lo digo así de claro. Los conductores en el noticiero están viendo el rating, el director que está detrás está viendo el rating, y cuando una entrevista, sea la que sea, funciona bien, estira, dale, sigue, vamos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Durante horas estamos preparando en una mesa de producción un noticiero determinado, en el que hablamos de internacional, de economía, temas sociales, de política, etcétera, etcétera, y en la cabeza tenemos compuesto una agenda de un noticiero que es plural, que es independiente, que habla de todo y que abarca, digamos, la realidad de lo que ha ocurrido en esas horas, en esa hora que vamos a transmitir del noticiero. Pero cuando llega el minuto a minuto y estás enfrente a ese bicho que te va comiendo de a poco, te vas dando cuenta que visto escenas y tira el deporte y saca esto y quita no sé qué, fulano no funciona, este tipo no me gusta como ahora, sácalo. Todo lo que no va midiendo lo vas eliminando. Y eso un día es gracioso y simpático, el segundo también, el cuarto también, subiste 3 décimas, un punto y medio, y te das cuenta un año después de que el noticiero que tú querías hacer, que era plural, independiente, que abarcaba todo, es una porquería comparado con lo que estás emitiendo. Estás emitiendo lo que antes decía Carlos. Hablamos de la farandulización, hablamos que si le robaron las joyas a Moria Kazan en Paraguay, y una cosa que debiera durar 30 segundos dura 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos. Si hiciéramos un poco el debate sobre el tema de la nata, lo que está ocurriendo hoy, ¿por qué la nata tiene, evidentemente hay una crispación social, que está fogoneada de determinados grupos, también eso estamos de acuerdo, pero que además se farandulizó y bajó a lo terrenal? Tiene un público muy determinado, pero cuando llegas a esas capas sociales lo multiplicas. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. También quería hablar con el tema de las noticias, hablamos del tratamiento de las noticias, el qué, el cómo y el por qué. ¿Qué, cómo y por qué es muy importante a la hora de tratar un noticiero? ¿O qué es lo que vamos a abordar? ¿O cómo lo vamos a contar? La televisión, como os decía, es un negocio y no siempre es económico, sino que es económico y también de influencia, que es quizás más valioso que el peso en sí. Hablamos del rating y de la influencia. El rating es un cáncer que tenemos que padecer todos y que si no lo controlamos bien te termina comiendo lo que era la idea principal. Antes el colega de Venezuela hablaba en unos términos que eran muy beligerantes, muy belicosos, y a veces para defender la cultura, la pluralidad, tienes que atrincherarte, como decía él, para tener un frente común o algo distinto plural. A mí no me gusta hablar, yo cuando hablo de periodismo me gusta hablar del periodismo global, general. Para mí no tiene nacionalidad el periodismo, es como la medicina, es como la ciencia, no tiene una identidad propia. Creo que la televisión pública no tiene que desaparecer nunca, pero tampoco entiendo que la televisión pública está para hacer cosas que no ve nadie. Tiene que hacer cosas que la gente lo vea y cosas que a la gente le interesa, y no tener un canal. Si hace falta tendrá 25 canales, pero tiene que tener ese condimento. Pero también con el condimento que la televisión pública no es un cesto o un cubo en el cual tiras cualquier cosa y no importa lo que cueste. Hay que hacerlo también con criterios empresariales, no a costa de cualquier cosa, no a base de una militancia en el cual estamos en una trinchera, en una guerra, en una batalla. A mí, la verdad, como periodista, a veces me duele cuando veo que en algunos países tienen, como decía el compañero de Venezuela, tienen que atrincherarse, abroquelarse, hablaba de lucha, de revolución, de batalla, de comandante, términos militares, que supongo que a cualquiera de nosotros nos traen muy malos recuerdos, ¿no? Tanto en España como en Argentina. Entonces, eso es duro, sobre todo cuando hablamos de periodismo, cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de inclusión, lo que no significa que esté mal lo que se hace. Luego también estamos hablando de que estamos en un mundo de la información distinto.
Hasta ayer hablábamos de una televisión que era pasiva, que era una cosa que estaba en el salón y que nos sentábamos delante en una caja tonta, que nos sentábamos a la hora que nos decía el programador y cuando él quería nos obligaba a ver el noticiero, la tira o la película o lo que fuera. Y nos daba de comer lo que él quería y o nos lo comíamos o no había otra cosa. Luego aparecieron muchos canales, sean yanquis, sean extranjeros, sean latinos, sean de donde sea, no importa. Pero siempre hay una capacidad última en el espectador, que es la elección, el poder elegir. Igual que elegimos en las urnas, elegimos con el control remoto. El problema ¿cuándo es? Cuando realmente tienes capacidad de elección y de los 200 canales, 199 te dan lo mismo. Entonces es cuando, como decía el colega de Venezuela, hay que atrincherarse para batallar, para dar otras señales distintas. Y eso está bien. Ahora, ¿qué creo yo que hay que tener? Hay que tener valores, hay que tener una ética, hay que tener una veracidad, hay que tener una pluralidad. Ahora, ¿qué valores? ¿Hacia dónde va esa ética de la que tanto hablamos? ¿Cuál es la verdad? ¿Mi verdad o la verdad de lo que está ocurriendo realmente? Y en cuanto a pluralidad, ¿entre quiénes? ¿A quiénes conjugamos en esa pluralidad? La televisión pública y la privada no tienen por qué llevarse mal. Es un complemento de todo, es una industria, es la industria de la televisión. Y la televisión, como bien dice el principio número 1, es formar, entretener y educar también. Informar. Y uno no es más importante que lo otro. Yo no achaco que no tenga que haber entretenimiento. Creo que tiene que haber entretenimiento. Y no sé en qué proporción, en la que ustedes digan. Pero la televisión de hoy cambió. Pero cambió y va a cambiar mucho más. La televisión como la conocemos, tanto la pública, la privada, la televisión de aire, no es que va a desaparecer, pero se transformó, porque el televidente es otro. Hoy los chicos de 13, 14, 16, 20 años tienen un teléfono que tiene muchos inputs, tiene una tablet y tiene internet. Entonces es un 360. La comunicación como la conocemos es lo que va a variar. Los noticieros son distintos. Todo va a ser distinto entre las redes sociales, entre internet. Y esto es mañana, no va a ser dentro de 8, 10, 15 años. Igual que la televisión hoy, cuando vemos la televisión estándar no la quiere ver nadie, queremos ver HD. Y queremos tener las televisiones 4K. Todo es distinto, el ojo humano es distinto. Pero el espectador es distinto. No podemos tomarle el pelo diciéndole que esto es así, que esto es blanco, que esto es negro. Tiene que haber capacidad para que haya un poco de todo, ¿no? Lo que sí es inalterable en cuanto a la televisión es que tiene que unir, no tiene que separar. No tiene que haber mandos, no tiene que haber militancia. Bueno, este hace blanco, yo tengo que hacer negro. Como decía Carlos, es muy difícil conseguir la neutralidad. Muy difícil. Y no existe la neutralidad. Los medios no son medios carmelitas que se dedican a hacer algo y todo lo hacen bien. Hay una parte que es un negocio, hay una parte que está mal, hay una parte que hay un dueño, hay un empresario, hay un tipo que nos interesa, hay una línea editorial y todo eso conjugado lleva a lo que estamos emitiendo en la pantalla. ¿Pero qué ocurre con eso? Lo más claro e importante, por lo menos en la gente que trabajamos en las noticias, es que el periodista cuando salga a la calle tenga la capacidad de preguntar. Pero no va con la idea de hazle estas 2 preguntas y se terminó. Que el tipo tiene que tener la cabeza clara para saber qué quiere contar, cómo lo va a contar y que pueda preguntar. Luego veremos cómo lo editamos, qué emitimos, si viene con efectos, si no va con efectos, si va arriba, si va abajo. Y eso lo juzgará el telespectador. Él tiene que juzgarlo. Pero es un papel importantísimo lo que hacen las televisiones públicas. Y nosotros, sobre todo yo que vengo de fuera, que yo llevo mucho tiempo acá, la televisión latina es distinta. Afortunadamente es distinta. Si tú analizas lo que pasa en Asia, lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, la capacidad de conexión por el lado humano que tiene la televisión latina es distinta. En la televisión latina se mancha, entre comillas, la pantalla, se rotula. ¿Pero por qué? Porque hay un componente distinto que es el latino se toca, habla, se ve en la calle, pasea, camina. No ocurre así, ni en Europa ni en Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos los canales que más empiezan a ver son los canales latinos. Se están comiendo, digamos, al anglófilo. ¿Por qué? Porque es frío. Y no se puede, la frialdad en la televisión no camina mucho más allá. Hablamos de un televidente que no era pasivo, de un 360. El salón se convierte en algo distinto. Cuando estás viendo la televisión, el salón es un 360. Al conductor directamente le habla a una persona, que llega a millones de personas. Creo que la única forma de que esto vaya más es evidentemente que nosotros tengamos la capacidad de adaptar los medios. Pero detrás de cada medio, las herramientas, la tecnología, siempre hay personas. Personas que cuentan historias. Lo que tenemos que tener la capacidad de que no contemos historias para agredir. No contemos historias simplemente para ser más que el otro. Contemos historias, contemos lo que pasa, cómo lo vivimos y cómo lo sentimos. Y equivoquémonos, aunque nos equivoquemos. Pero no con la capacidad de que yo hago esto simplemente para llevar la contraria a fulano o a mengano. Hago esto porque creo en esto. Creo que la historia es esta y lo que pasó es esto. Y tengo estos elementos y lo cuento así.
Es duro lo que dice Carlos cuando dice que tiene que hacer todo esto y demostrar cada día que es plural cuando emite un noticiero. Ya te digo, esto ocurre en todo el mundo. Es un estigma que lo va a llevar ahora y siempre. No se lo va a poder sacar de encima. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Hacerlo un día, otro día, otro día, otro día. La televisión pública no tiene por qué tener bajo rating. Al contrario, tiene que tener muy buen rating. La televisión pública tiene que llegar a todos, pero no tiene que obsesionarse con el tema de que es para todos y para todas. Tiene que hacerlo bien. La televisión latina tiene que ser distinta. ¿Por qué los ojos de todo el mundo hoy están fijados en los países latinos? Porque yo creo que son los únicos que tienen la capacidad para hacer algo distinto. Porque salieron de casa, porque se comunican de otra forma, porque tienen una piel distinta. Y aunque parezca que no, tanto los asiáticos, los europeos o los norteamericanos se están girando hacia lo que ocurre acá. La televisión latina es mucho más creativa que el resto, mucho más. Y hay muy buena televisión acá, a pesar de que nosotros decimos que es una porquería. Si la nuestra es una porquería, no vean lo que hay en Europa, o no vean lo que hay en Estados Unidos. Es muchísimo peor, por Dios. Quitando 4 series, el resto es una porquería. Lo hacen con muchos más medios, eso sí. Yo creo que también en cuanto al tratamiento entre la televisión pública, tiene que, como antes decía, tiene que unir, tiene que componer y ser realista en lo que está haciendo, tiene que ser actual. Y lo que sí que tiene que ocurrir es que no haya esa crispación, que no haya esa guerra o ese encono entre la visión pública y privada. No es que está bien, está mal. Cada grupo empresarial que haga lo que quiera y lo verá quien lo quiera ver y tiene un control remoto para ver lo que sea. Las reglas del juego, las mismas para todos. El rating, el mismo para todo. Y no se obsesionen con el rating, es una mentira. A ver si tenemos todo claro que el rating es mentira. Es simplemente algo que tiene que tener un comercial para poder meter un peso en un canal, punto. Pero como todo es mentira, o sea, es así. Pero son las reglas del juego que las que tenemos que estar todos. Yo creo que la mejor patria, como decía antes el colega acá, la mejor patria es la del ser humano, la del ciudadano. Tenemos que construir en general para todos y ser diversos y plurales y unirnos en todos para contar algo distinto. Escuchamos hace un momento también cuando el video y decía Chávez que otra televisión es posible. A mí me parece raro o triste que tenga que ser un presidente el que nos anuncie que una televisión tiene que ser distinta o tenga que hacerlo así. Es raro que tenga que haber una ley en el Congreso en el cual lo tenga casi que imponer para que una televisión sea distinta. Es raro que tenga que haber una ley de servicios audiovisuales y que sea tan cuestionada. Sí, es normal. Si tenemos leyes en todo para manejar, tenemos unas reglas. Para montar una empresa hay unas reglas, unos condimentos. Que hay que hacerlo de forma sensata. Yo creo que lo que tiene que primar en todo esto es la sensatez. Cuando hay una mesa de producción por las mañanas, lo primero que decimos es ¿qué contamos hoy? No es que arrancamos diciendo vamos a ver a quién le pegamos hoy, a quién lo matamos hoy. A ver, ¿de qué vamos a contar? ¿Cuál es nuestra historia? Nuestra historia es esta, ¿hacia dónde vamos? Hacia acá. Y plantarnos un objetivo a corto, a medio, largo plazo. Y seguir caminando, olvidarnos del resto. Y no pensar en la competencia hace esto, lo voy a matar así. Fulanito dijo esto, voy a hacer esto. Por eso mi consejo como profesional, en el caso de Carlos, de Pablo, de todo el resto, y lo hago yo también todos los días, es no nos obsesionemos con el de enfrente. Hagamos lo que tenemos que hacer y hagámoslo con criterio y equivoquémonos cada día. Gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Están pasando por ahí papelitos por si alguien tiene consultas, preguntas para hacer, pero mientras juntamos los papelitos que anden dando vueltas, no sé si alguno de los panelistas quedó con algo como para aportar, para agregar, para discutir con alguno de los compañeros. Quería hacer una mención a esto que habías planteado vos al principio con un ejemplo. Justo cuando venía para acá, para el encuentro, venía escuchando radio y en este caso particular sí venía escuchando Radio Nacional y me llamó poderosamente la atención y bien, en un sentido claro, que al mediodía, en el horario central del programa de Mario Weinfeld, se estaba haciendo una entrevista a María Cristina Mata, que es una investigadora cordobesa muy importante del campo de la comunicación popular argentina, y hacían una referencia al Día del Periodista en una entrevista a una colega cordobesa que viene del campo de la comunicación popular para hablar de los medios, y me llamó mucho la atención porque me parece que es el ejemplo de lo que vos hablabas recién hoy al respecto de qué entendemos por pluralidad. Si no es muchas veces la responsabilidad de los medios públicos atraer lo que está en los márgenes, en este caso Marita Mata, al centro de la escena para mostrar otras voces, y que en realidad eso es más plural o es un ejercicio del pluralismo que tenemos que trabajar y construir para no caer en la idea dicotómica de un pluralismo que es darle la palabra a Mañeto o dársela a cualquier otro y solamente pensar que las opiniones que valen son, ¿no?, las de las tradicionales dueños de los medios, ¿no? Sergio también quería...
Sí, me había pedido primero Sergio y después Carlos. Dale, Sergio, sí. Adelante. Sí, agregar, bueno, en vista de la reflexión de nuestro compañero del canal privado, que se sintió un poquito señalado de pronto, que realmente yo lamento que a veces que desde los canales privados se banalice esta situación tan compleja o este discurso de los medios privados que tienden, que es una magnificación de la violencia, es decir, o de el tema de la exclusión, del racismo. Hay casos graves como en Bolivia, donde la televisión es esquizofrénica, es decir, es un estado plurinacional, pero la televisión privada simplemente ignora ese país. Entonces, es como que es otra cosa, ¿no? O la cosificación de la mujer también. Es como que es normal que para vender un desodorante tenga que aparecer una mujer desnuda en la televisión privada. O que nuestros hijos crezcan, no sé, midamos, por ejemplo, cuántos asesinatos puede ver un hijo nuestro desde que nace hasta los 18 años a través de los canales privados. Entonces, como que yo creo que eso es muy grave, creo que realmente es un problema de salud pública. Y cuando nosotros, también hay que conocer un poco Venezuela y vivir y haber vivido estos años tan intensos, estos 14 años tan intensos, lo que ha costado construir la revolución bolivariana, realmente de los medios privados lo que ha habido es fuego a discreción. Es decir, son misiles comunicacionales, es una guerra de alta intensidad, no es cualquier cosa. Y aquí lo he visto también en Argentina. Yo aquí, la manera irrespetuosa, como de los canales privados. No conozco la programación de Telefe es tu canal, ¿no? Pero de otros canales privados. Y me refería a esos que son mercenarios de los medios. La manera como han irrespetado. Estoy hablando de casos, Clarín acá, ABC de España, Univisión, Caracol Noticias. O sea, la manera como irrespetan la memoria de nuestros líderes, de estos hombres, de nuestros presidentes. Eso realmente no es, yo no encuentro otra terminología que agregarle que la terminología militar. Realmente para mí y para el pueblo venezolano eso lo vimos como una guerra. Todo el tema de la enfermedad del presidente Chávez fue irrespetuoso para el pueblo venezolano. Y ahí no había ningún tipo de ética, ni de criterio, ni de humanidad, ni de sentido común. Y eso hay que seguirlo denunciando. Realmente lamento cuando, el comandante Chávez, muchos, lo han conocido, él nos decía el 20 de octubre del año pasado, en el primer Consejo de Ministros de la nueva etapa, luego de la victoria del proyecto socialista. Nos hablaba de que la derecha tenía dos modos de actuar en Venezuela, que eran dos modos sistemáticos, los cuales eran invisibilizar los logros de la revolución y el otro era magnificar los errores que cometíamos. Eso es algo sistemático. Estoy seguro que esa receta aplica aquí perfectamente, ¿no? Además, el presidente Chávez le tocó convertirse en un comunicador. Él creó un programa de televisión, Aló Presidente. Es un programa que además creo que es el primer programa, creo que ha roto récords de todo tipo, ¿no? En cuanto a su planteamiento, su plataforma, la manera de tener que romper el cerco mediático para poder conectarse con el pueblo y poder informar de los logros de la revolución. Además, el presidente Chávez recibió aquí, en Argentina, creo que fue en el 2010, el premio Rodolfo Walsh, ¿no? Comunicación Popular. Y ayer recibió el jurado del premio de periodismo en Venezuela, le otorgó al presidente Chávez el premio nacional. Ante lo cual, el Colegio Nacional de Periodistas fue la única institución en Venezuela que saltó con un comunicado para oponerse porque el presidente Chávez no tenía el carnet de periodista. Pues. Yo también lamento, bueno, no sé, el tema del término militar, pero nosotros vivimos eso como una batalla, como una guerra. Y, bueno, valga la analogía pues, del tema militar, de los términos militares. Para nosotros, yo lamento que haya existido en la humanidad hijos de puta como Videla y Franco. Yo prefiero recordar a San Martín, a Bolívar, a Chávez, que son los militares nuestros, del pueblo. Y simplemente para cerrar el tema del rating, que me parece un tema muy pertinente, es cierto,
Lamentablemente nuestros estados, creo que es una tarea que tenemos también, creo que ojalá que este encuentro lo pueda impulsar. Nosotros estamos obligados, los canales públicos, a crear nuestros propios sistemas de medición de audiencia, porque a nosotros nos miden son los privados. Es decir, la plataforma de medición de nuestra audiencia está diseñada para saber cuántos desodorantes o cuántas personas vieron tu publicidad de desodorante a una hora del prime time, cuando nosotros no estamos vendiendo desodorantes en la televisión pública. Estamos vendiendo valores, en todo caso, si se puede usar el término de vender, para hacer la analogía con la terminología capitalista. Entonces, pero hagamos entonces, digamos, estamos promoviendo valores, y estamos promoviendo una nueva sociedad, una nueva América. Y bueno, y quiero además invitarte aquí, delante de todos, a que nos visites en Venezuela. No sé si has tenido la oportunidad de estar, y que cuando vengas a Vive, para que también con nuestro pueblo, con nuestros trabajadores, también puedas escuchar sus testimonios y comprender un poco más por qué nosotros nos tenemos que atrincherar para poder seguir avanzando. Gracias. Gracias, Sergio. Tenemos 10 minutitos menos para terminar con la mesa. No sé si vos querés, Francisco o Carlos. Planteo, porque hay varias que van en un mismo sentido. Una de ellas era cómo se encuentra una programación revolucionaria con una estética popular muy diferente a la televisión comercial con las audiencias, que creo que es un poco lo que acaba de plantear el compañero de Venezuela. Esta pregunta me animo a plantearla, pero a decir que creo que no tiene respuesta en esta mesa, pero de todos modos obviamente la leo. Más allá del noticiero, que es plural, ¿no debería ser un programa, una programación plural? Está hablando de la televisión pública argentina. ¿Está bien que 678 sea militante? De ser así, ¿debería haber programas de militancia de otros partidos? Digo que no sé si corresponde acá, porque en todo caso es una pregunta para los programadores de un canal, no para quienes están a cargo de las noticias de los... Pero de todos modos, bueno, lo leo por supuesto. Y después hay varias cuestiones relacionadas con el periodismo, las fuentes, así que las leo todas juntas. Una que plantea que la seriedad de las fuentes ahora, en la actualidad, se subordina a la posición de los periodistas, y que plantea la pregunta, debería ser al revés. ¿Qué diferencia un periodista de un publicista? Después otra que dice, ayer Ramonet habló de dos cuestiones. Por un lado, del modelo Fox reproducido por las corporaciones, y por otro, de la fascinación que genera en el público la información de tipo polémico. Guillermo me sale decir. Entonces, ¿cómo hacemos para informar con respeto cuando hay que estar respondiendo a agresiones constantes? Y una pregunta larga que la resumo así. Dice que ¿por qué las noticias son las mismas en todos los medios? Se crea la ilusión de que en lugar de un robo hubo varios por la réplica, que tenía la ilusión quien escribe esto de que con la ley de medios eso cambiara, y que no. Y después dos dedicadas específicamente a Francisco. Pregunta, ¿cómo se construye la verosimilitud en un noticiero que se reconoce como infoshow? Y felicitar a Mármol por la creación de un noticiero diferente en cada región donde Telefe tiene repetidoras, para que la gente en su ciudad se levante sabiendo qué pasa a su alrededor, y no si la 9 de julio está cortada por el Metrobús, cosa que en el interior del país no importa. Todo velozmente y rápido, cada uno que recoge el guante que cree mejor, y así cerramos. ¿Puedo decir una cosita? Simplemente le contesto. No, porque creo que no me ha entendido bien. Yo hablaba de que él ha estado obligado a hacer ese tipo de cosas con el canal Vive para hacer algo distinto en Venezuela. Pero yo estaba hablando, me iba un poquito más arriba, hablo del periodismo el periodista en general, que me parece triste que tenga que haber una militancia atrincherada para construir algo distinto. Pero me llama mucho la atención, y más todavía, no te refieres a Chávez como el presidente Chávez, sino como el comandante Chávez. Aún me llama más la atención, que está muy bien, supongo que lo haces con cariño, y yo creo que mucha gente sintoniza, pero para mí es el presidente, fue elegido democráticamente, era un presidente legítimo, tenía mayoría en el Parlamento, ejerció durante un montón de años, y me parece muy bien, y consigo algo distinto. Que hay grandes corporaciones en Venezuela, como en todo el mundo. Ahora, yo lo único que digo es, no se obsesionen con lo que hace el que está enfrente o con la competencia. Hay que hacer las cosas bien desde uno, y eso es lo que va a germinar para que cada uno te vea, te reconozca el trabajo y realmente esté contigo. No nos obsesionemos con contestarle al otro. Si el otro hace blanco, yo le pego una bofetada y le digo negro. Hagamos el trabajo bien, hagamos periodismo, no solo en noticias, hagamos las cosas como realmente hay que hacerlas. A eso me refería, no que estaba en contra de... Yo conozco Venezuela porque he estado, no sé, habré estado 6 veces. Ya sé la realidad de Venezuela, igual que la realidad de España, o como la de Argentina u otros lugares, y cada uno, o Bolivia, ¿no?
Pero creo que no hay que obsesionarse con el tema de los privados son malos, hay privados malos, corporaciones malas, estados malos o que hacen las cosas mal, hay de todo. O sea, ¿qué hay que hacer? Estamos hablando de periodismo, creo, de noticias, de tratamiento. Seamos coherentes en eso, seamos sensatos, seamos independientes para hacer las cosas bien. Y eso germina solo, pero solo, sin que nos pongamos enfrente el casco, que a veces es necesario... Perdón, a veces es necesario ponerse el casco para combatir, pero hay que combatir con las herramientas que son el periodismo, el hacer las cosas bien, con credibilidad, siendo veraz en lo que contamos, aunque no lo reconozcan un día, otro día, otro día. ¿Qué tiene de ventaja eso? Que seguramente una corporación privada no te lo va a permitir, porque tiene otros intereses, no te va a permitir otras cosas, y te va, entre comillas, a encorsetar como periodista. La televisión pública tiene eso de bueno, pues aprovechémoslo. Si tiene eso de la televisión pública, eso es lo que hay que aprovechar para poder hacer cosas distintas. Antes el colega también comentaba, bueno, le parece muy bien que entrevistemos, no sé, a la señora que está en Salta, en el pueblito, no sé qué. Está muy bien entrevistar a la señora que está en el pueblito. Ahora, para mí, a mi entender, yo haría 2 horas de recital con la señora que toca la guitarra que está en Salta, y no, seamos coherentes también con eso. No pasemos de un extremo al otro, que es de no haber nada, que de repente te metan 2 horas de un concierto de una señora que toca, no sé, la guitarra en Salta. ¿Qué hay que hacer? Ser sensatos en eso. Por eso hay que hacer informativos locales, hay que diversificar. Y realmente, ¿dónde tiene atractivo esa persona que se la conozca? Y quizás un minuto que alguien sepa que existe en Buenos Aires, y está muy bien, y le interesará, y luego igual le interesa 2 horas en Salta, y está muy bien que se invita a un concierto completo en Salta. Y eso va de a poco. Si yo hago lo contrario, digo, bueno, a partir de mañana 2 horas de la guitarrita, la tipa en Salta, en Buenos Aires, nos queremos matar todos, porque no lo entendemos. Pero aparte también porque el televidente actual, tú dile a un chico hoy de 17 años que le vas a meter eso, que está en YouTube, pero te mata, te tira por la cabeza la televisión y cualquier cosa, y se va a YouTube y no lo recupera nunca más. No es que los chicos se encierren en la PlayStation o con la computadora. Los tipos necesitan que hay que crearles interés en algo. Te voy censurando. Perdón, Francisco. sí, gracias. Sí, Carlos, un minutito, porque además tenemos que Cortito, sí. dar paso al acto. Contesto de firmas. una de las preguntas que hablaba de que esperaba que a partir de la ley de medios no se vean un mismo hecho delictivo repetido no sé cuántas veces. La ley de medios no regula contenidos. Entonces la ley de medios no tiene ningún artículo, ningún inciso que regule el contenido de los medios de comunicación, con lo cual eso no va a pasar nunca. Y una anécdota quiero compartir con ustedes que viene un poco a cuento del interesante debate que se está planteando entre el compañero de Vive, que es un canal público al servicio a un proyecto político revolucionario, la postura de Paco. A los pocos días que se produjo el golpe... Porque no es enfrentada. No, nadie... Digo, es un lindo debate, no estamos diciendo que son polos opuestos, pero claramente hay diferentes posturas. Yo quiero contar una anécdota nada más, también para que se entienda el lugar de los medios, sobre todo el lugar del compañero venezolano. A los pocos días de que lo voltearon a Lugo, que fue el golpe institucional a Lugo en Paraguay, ustedes recordarán que la televisión pública paraguaya fue un polo de resistencia cívico muy importante, con radios abiertas. Bueno, los directivos, no sé si están los compañeros de Paraguay por acá, afortunadamente ya tan regularizada su situación en términos institucionales, digamos, vinieron los directivos del canal, los del noticiero y del canal, a reunirse con nosotros para, buscar solidaridad, para trabajar en conjunto. Lo van a ver primero a Tristan Bauer, terminan de ver a Tristan Bauer, vienen a la oficina nuestra y nos ponemos a charlar, y el paraguayo me dice, lo acabo de venir a hablar con Tristan Bauer. Sí, bastante kirchnerista, me dice el tipo. Y yo como lo miro como diciendo, ¿qué crees que sea? ¿Entendés? Ellos adoptaron una lógica de televisión pública. El tipo me decía, mirá, nosotros somos absolutamente objetivos, absolutamente neutrales, una lógica de televisión pública seguramente como le hubiese gustado a Mario O'Donnell, pero se quedaron sin gobierno. Con lo cual yo prefiero tener una televisión pública que tenga posicionamiento político, que defienda los valores culturales de un proyecto político, y bancarnos toda la que nos venimos bancando hace ya 10 años. Con respecto a esto que decías recién de que la ley no regula contenidos, es cierto, la ley no regula contenidos, pero la ley regula la distribución de la palabra, que tiene que ver con la posibilidad de que haya más medios. Y eso es algo que estamos todavía esperando, que toda la sociedad argentina respaldó en su Congreso y sus representantes discutieron, votaron, y hay un grupo que se está resistiendo. Y eso es algo que es absolutamente injusto, y por lo tanto
también a veces tenemos ganas y lo hacemos y nos sentimos que estamos en una trinchera como los venezolanos, defendiendo eso, que es la democracia, porque si no, ¿qué es esto de democracia? Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Nosotros nos vamos a retirar los que estamos acá porque ahora hay el acto de cierre es una firma de una carta de intención de las televisoras públicas latinoamericanas y van a estar los directivos de las televisoras públicas de América Latina y también el Consejo Federal de la Televisión Pública de la Argentina. Así que yo me voy, queda la palabra del locutor que va a decir todo mucho mejor que nosotros y muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Invitamos a subir a la mesa a Enrique Arosemena Robles de Ecuador, a Gustavo Portocarrero de Bolivia, a Gabriel Torres de México, a Rafaela Balanza Recasén de Cuba, a Yole Mendoza de Brasil, Raúl Cremó de México, Daniel Wilberger de Argentina, Pablo Álvarez de Uruguay, Sergio Arría de Bolorqués de Venezuela, Edgar Padrón de Venezuela, Martín Bonavetti de Argentina y Tristán Bauer también de Argentina. Todos ellos darán marco a la firma de la carta de intención de las televisoras públicas latinoamericanas. Participan los directivos de las televisiones públicas de América Latina y presidente del Consejo Federal de la Televisión Pública Argentina. El documento dice lo siguiente: segundo encuentro de televisoras públicas de América Latina, carta de intención. Los canales públicos de Argentina, Brasil, Bolivia, México, Cuba, Venezuela, Uruguay y Ecuador, reunidos en Buenos Aires el 6 y 7 de junio del 2013, manifiestan su compromiso de defender la libertad de expresión y el derecho a la comunicación democrática, defender nuestras democracias trabajando el sostenimiento, conocimiento y divulgación de las instituciones que las sustentan, recomendar a los gobiernos el fortalecimiento de los medios públicos que nos permita la plena ejecución de nuestra misión, fortalecer la solidaridad, el diálogo y el trabajo conjunto entre los canales de cada país para asegurar un espacio de complementación y reforzar la unión de América Latina y el Caribe, promover la diversidad cultural, la memoria de la historia de cada país y de nuestros pueblos originarios, difundir y compartir el conocimiento y saberes de los pueblos de la región para el fortalecimiento de sus identidades y de la integración regional. Promover la comunicación conjunta de los canales de la región en lucha contra el racismo, la censura, la xenofobia, la violencia de todo tipo, el terrorismo, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, la manipulación de la información, el crimen organizado, así como también contra cualquier amenaza que no respete la vida, los recursos naturales y la libertad de nuestros pueblos. Luchar contra el golpismo y las injerencias externas que intenten vulnerar la soberanía y la autodeterminación de nuestros países. Actuar en conjunto ante catástrofes naturales. Comunicar la gestión del Mercosur, de la UNASUR, de la ALBA, de la CELAC, como organismos comunes del camino de integración de nuestros países. Generar una plataforma de comunicación en red donde se pueda compartir los contenidos producidos en los medios públicos de la región, intercambiar saberes y experiencias y desarrollar proyectos conjuntos. Construir iniciativas de capacitación como forma de garantizar una mejor calidad de los contenidos y los formatos de nuestros productos audiovisuales multiplataforma. Intercambiar experiencias de gestión con el objetivo de profundizar los principios de transparencia, de control público, de participación de la sociedad, de la democratización de la gestión y de la autonomía e independencia frente a los poderes económicos. Y último punto, promover la creación de un sistema de entidad regional para el estudio, medición, análisis y el comportamiento de las audiencias. Buenos Aires, Argentina, 7 de junio del 2013. Esta es la carta de encuentro de televisoras públicas de América Latina, de este segundo encuentro latinoamericano. Procederemos a la firma. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Quienes firman este documento: Enrique Arosemena Robles de Ecuador,
Gustavo Pontrocarrero de Bolivia, Gabriel Torres de México, Rafael Balanza Recasén de Cuba, Yolo Mendoza de Brasil, Raúl Cremós de México, Daniel Wilberger de Argentina, Pablo Álvarez de Uruguay, Sergio Arría Bolorqués de Venezuela, Edgar Padrón de Venezuela, Martín Bonavetti de Argentina y Tristán Bauer de Argentina. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Concluidas las firmas, el aplauso de todos los presentes a este compromiso. El segundo encuentro de televisoras públicas de América Latina. Señoras, señores, invitamos a hacer el cierre y despedida en la voz del presidente de Radio y Televisión Argentina, Tristán Bauer. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Esto es una despedida. Cada uno ahora volverá hacia su país, pero es una despedida que también tiene sabor a seguir encontrados. Yo creo que han sido 2 días de conocimiento, de reconocimiento, de aprendizaje. De corazón, gracias a todos los que estuvieron aquí sentados con sus ideas, sus pensamientos. Estamos en una gran batalla cultural en nuestra América. La democracia avanza, la democracia triunfa. Los medios son fundamentales en este cambio que está viviendo nuestra América, en este avance de nuestra América. Y no es una despedida. Vamos a seguir unidos trabajando, es el compromiso de todos. Y en Venezuela, en México, en Cuba, en Brasil, nos vamos a seguir encontrando y para estar cada vez más unidos en la diversidad. Lo dije el otro día, queremos en un modelo cultural de la diversidad, con distintos colores, distintos aromas, distintas formas, salir de los discursos monolíticos y construir todos los días, hacerlo con amor y con felicidad. Muchísimas gracias a cada uno. Señoras, señores, muchísimas gracias, queridos amigos de los medios de comunicación de toda América Latina. Damos por finalizado este encuentro de televisoras públicas de América Latina, Buenos Aires, 6 y 7 de junio del 2013. Muy buenas tardes a todos. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye, vamos caminando.